pongamos en común acuerdo y hagamos oración por los que están enfermos. Como por acá. Pero en particular, Dios me muestra que oremos por aquellos que están padeciendo de cáncer. Nosotros creemos y confiamos en el poder del Señor para sanar, pero también sabemos que Dios es soberano y que Él hace su voluntad de acuerdo a sus propósitos eternos. Así es que vamos en esta mañana a tomar un tiempo para orar para aquellas personas que están padeciendo cáncer principalmente y cualquier tipo de enfermedad, y que Dios tenga bien, primeramente como lo hemos estado orando, sanar sus almas, más allá de la sanidad física o del cuerpo, que el Señor rescate esas almas para darles vida eterna. Así es que ponte de pie conmigo, por favor, y vamos a orar al Señor con todo fervor, con todo fuego delante de Él, clamando por sanidad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Padre, por lo que tú has traído a este lugar, Señor, aquellos que nos están viendo también en línea, o aún los que están escuchando esta grabación, Señor, para que en este momento, Padre, todos nos pongamos de acuerdo, Señor, y pedirte una sola cosa, Señor, la que anhelamos en este momento que tú has puesto en el corazón de tus hijos, y es que proveas salud, que proveas sanidad, Señor, a todo aquel que está enfermo, aquel que está postrado, Señor, en un lecho, que está convaleciente, que no se puede levantar, Señor, aquel que está padeciendo de cáncer, por ejemplo, Señor, así como ha sido declarado, Señor, por los médicos de los cuerpos de algunas personas como Josafat Vidal Rodríguez, como también Brian Perdomo, Señor, te pedimos, Padre, que por sobre ese diagnóstico, Señor, tu palabra sea declarada en sus vidas, Señor. Te rogamos a ti, Padre, que tengas a bien levantarlos, Señor, de ese lecho, sanarlos, hacer un milagro de sanidad, Padre. Oh, bendito Señor, pero así como tu Hijo mismo decía, nosotros también te decimos, Abba, Padre, si es posible, Señor, haz esto, Padre, pero si no, sea hecha tu voluntad, porque tu buena voluntad es agradable y perfecta, y nosotros confiamos, Señor, que lo que tú has decidido es lo mejor, no solamente para estas personas, sino aún para aquellas personas, Señor, que están, Señor, a su alrededor, especialmente sus familiares cercanos, Padre, que traigas fortaleza, que traigas consuelo, que traigas aliento de vida, Señor, a cada uno de ellos, y que estas enfermedades, Señor, por muy mortales o dañinas que sean en sus cuerpos, Señor, sirvan para que tú te glorifiques en sus vidas, Padre, que más personas tengan el conocimiento del Evangelio, Señor, a través de este medio que tú has dispuesto, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por cualquier congregante, Señor, de esta iglesia, los que están en los grupos, Señor, de sociales, Padre, también te pedimos sanidad, salud, Padre, sobre sus cuerpos, Señor, restauración completa, Padre, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en sus vidas, que cada uno de ellos dé testimonio, Señor, cuando así suceda, que tú les has sanado, que tú les has levantado, Padre, porque sabemos, Señor, que es por tu gracia, tu misericordia que lo haces, Señor. Nosotros solamente ponemos, Padre, nuestra fe, Señor, a tu disposición, Padre, creyendo en la capacidad que tú tienes para hacerlo, pero también sujetándonos a tu voluntad, Padre. Te damos gracias por esto que pedimos confiados, Señor, agradecidos, y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Ah, qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a... Te invito a que abras su Biblia, por favor, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y mire qué hermoso tema, por cada domingo, no me canso de decirlo y reiterarlo. El Señor nos está dando palabra preciosa a cada uno de nosotros aquí en las enseñanzas durante la semana. Y como sabe, y lo vuelvo a reiterar, estamos viendo la doctrina fundamental cristiana, aquello que constituye nuestras bases, las bases de nuestra fe. Y hoy estamos viendo, si no me equivoco, el tema número 22 de esta serie que iniciamos desde julio pasado. Tema número 22, ya estamos a 7 temas, si no hago mal la cuenta de concluir este repaso por la doctrina fundamental cristiana. Y a través de estas enseñanzas hemos reaprendido o corregido algunas de las cosas que tal vez no entendíamos correctamente, desde la Biblia, Dios, la salvación, etc.
y ahorita nos encontramos en este tema que es la seguridad eterna. El tema de hoy es la seguridad eterna. Y al igual que el tema que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la adopción la semana pasada? Este tema también es fundamental para que usted y yo podamos tener paz, podamos descansar en las verdades de la palabra del Señor, en su fidelidad, y que Él cumplirá lo que Él ha dicho. Y este tema de seguridad eterna es trascendente para que todo cristiano pueda tener paz y estar confiado en el Señor, en sus promesas, y de esta forma ser más efectivo en su vivir cristiano. Entonces te pedí que abrieras su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 4:18. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice 2 de Timoteo 4:18. Voy a poner aquí una lista para no estar bastante. ¿Sí? ¿Lo pongo? Ya saben que no me estoy quieto, pero bueno, y me entienden por día, de falta más o menos. Segunda carta de Timoteo 4:18, gracias. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala, estoy leyendo la Reina Valera actualizada, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el mensaje que has dispuesto que este día se comparte en este lugar, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, en lo que tenemos hoy que aprender de ti. Reconocemos, Señor, que nuestra capacidad humana, intelectual, es limitada, pero que tu Espíritu Santo, Señor, que es toda sabiduría, nos puede proveer, Señor, lo que nosotros necesitamos conocer de ti, Señor. Por eso te pedimos, más allá de lo natural, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, hablándonos claramente, dándonos el entendimiento correcto de este mensaje, Señor, para que lo podamos atesorar en nuestra vida, Señor. De esta forma, Padre, esa palabra produzca en nosotros lo que tú estás esperando que genere, Señor, y que asimismo, Padre, la pongamos en práctica cuando sea necesario, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es eterna y que nosotros tenemos que meditar en ella de día y de noche, y por eso te rogamos, amado Dios, que tengas a bien, Señor, encontrar el lugar propicio para que esta palabra sea guardada en nuestro interior, Señor. Y así, Padre, que nosotros podamos brotar, Señor, que como esos ríos de agua viva, Señor, tu palabra fluyendo a través de nosotros para llevarla a aquel que la necesita. Te damos gracias por todo esto que te pedimos, confiados, Señor, y deseando que en ello tu nombre sea glorificado, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Amén. Mire, entonces aquí la palabra clave de este versículo, en la versión que usted tenga por ahí, es preservará. Preservará. ¿Qué significa preservar? Significa conservar, significa mantener, significa hacer algo durable. Y en este caso, como estamos hablando acerca del reino celestial, estamos hablando de algo eterno. Y a lo largo de este mensaje, espero en el Señor que usted y yo comprendamos el significado de la seguridad eterna y que eso traiga a nuestras vidas paz y confianza en el Señor, para que no vivamos afanados, teniendo ya el entendimiento correcto de esta doctrina de la seguridad eterna. El Señor produzca en nosotros paz. La seguridad de la salvación, hermano, es el tema que estamos viendo hoy, y es algo con lo que muchos creyentes luchan, porque algunos creyentes o algunos cristianos piensan que su salvación es segura, y eso los lleva a un estado de inseguridad, un estado de inquietud, un estado de preocupación, y más allá, a una situación en la cual el cristiano busca hacer cosas para asegurarse que su salvación no se vaya a perder. Y la gente, aún en Cristo, algunos viven preocupados, decir, es que no, si hago esto voy a perder mi salvación, es que si hago aquello, entonces el Señor va a retirar de mí su Santo Espíritu. No es así, mi amado hermano, y eso lo vamos a estar entendiendo a lo largo de la próxima hora, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando una persona está segura, escúchenme, cuando una persona está segura de su salvación, va a tener una paz, entonces sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda lógica, toda doctrina equivocada.
porque Dios quiere que usted y yo tengamos paz. Miren, le voy a narrar un caso que escuché en la construcción de un puente que estaban haciendo sobre el mar, y era un puente que iba a extenderse, digamos, de un brazo de tierra hacia tierra firme, entonces iba a cruzar por el mar, no era muy largo, era como unos 2 kilómetros, me parece, de longitud. Y entonces hicieron la inversión los empresarios, el gobierno, para construir ese puente. Pero, sin embargo, cuando hicieron el proyecto y la estimación de costos, aquí hay arquitectos que saben de eso, no estimaron el costo de poner una malla de protección. Entonces empezaron los obreros a construir aquel puente sobre el mar, y ¿qué cree que sucedió? Que de tiempo en tiempo había un accidente y caían al mar. Y muchos de los que caían al mar, por X circunstancias, no sobrevivían la altura, a lo mejor había rocas, no sabían nadar, en fin, hubo muchos problemas, hubo muchos muertos en esa primera etapa de construcción de ese puente. Creo que fueron 20 y tantos muertos. Y entonces los constructores y los proyectistas se dieron cuenta que habían faltado en estimar una red de protección. Entonces, para la segunda etapa, es decir, la otra mitad, ellos ya consideraron en su presupuesto incluir una malla de protección. Fue lo que hicieron, una malla de protección, una red, de tal suerte que si alguien caía, iba a caer sobre esa red. Sí hubo personas que se cayeron, pero ¿qué creen? Después de que pusieron esa red, nadie murió. Sí se cayeron unos cuantos, menos que la anterior primera etapa, pero nadie murió. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Que los trabajadores fueron más productivos, porque ya no estaban preocupados no solamente de fabricar eso, construir ese puente, sino que ya no estaban preocupados de caer, porque sabían que si caían había algo que los iba a detener y que iba a evitar su muerte. Bueno, eso mismo, hermano, sucede con nosotros. Cuando usted y yo estamos confiados que tenemos una red de protección, si me permite usar este término, que significa salvación y seguridad eterna, usted y yo nos vamos a despertar. Y como vimos la semana pasada, el tema de la adopción, sabiendo que tenemos como Padre a nuestro Dios, el creador del universo, entonces de nosotros se debe quitar todo afán y toda preocupación, sabiendo quién es el que nos rodea, sabiendo quién es el que nos guarda, quién es el que nos protege, y que, escúchame bien, pase lo que pase, como cristianos, como hijos de Dios, pase lo que pase, usted y yo y todo cristiano verdadero nunca podrá perder su salvación. No hay forma. Y vamos a explicar para que diga otros, porque usted lo dice, no, la palabra del Señor lo dice, y vamos a desarrollar ese tema para que entendamos. Pero lo que le quiero transmitir es eso: cuando usted y yo estamos seguros y confiados en quién hemos creído y quién es el que nos resguarda, quién es el que nos protege, miren, el futuro ya no debe ser una preocupación para nosotros. Ya no debe ser un afán, decir qué voy a hacer, cómo. Despreocúpate, confía en el Señor, preséntale a Él tu petición, y Dios hará, como dice el Salmo 37, que si nos deleitamos en Él, Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Pero es necesario que usted y yo tengamos deleite en el Señor, confianza y descanso de que Él está a cargo de nosotros. Amén. Bien, entonces le voy a decir ahora 3 verdades bíblicas acerca de la salvación que están enfocadas en producir en nosotros esa paz, esa confianza en el Señor de que nuestra salvación es eterna. Primer verdad bíblica acerca de la salvación. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Efesios 1:3 dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué queremos entender aquí? Que el Señor, en estas 2 palabras claves que le quiero transmitir, es que Él nos escogió en Él
4 y en el versículo 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esto significa, primera verdad bíblica acerca de la salvación, es que Dios escoge, Dios elige a sus hijos, a los que han de ser adoptados. No fue algo que nació de usted, no fue algo que nació de mí, no fue que yo le voy a echar ganas y ahora sí me voy a volver al Señor, no. Dios puso su espíritu en cada uno de nosotros para convencernos, dice la palabra, de pecado, de juicio, de justicia, y al convencernos, lo único que nosotros hicimos es decir: Señor, tienes razón, Padre, soy un pecador, perdóname, me arrepiento, ayúdame, Señor, sálvame. Y el Señor, al ver esa fe, respondió con su gracia, salvándonos. La fe no es la que salva es la gracia de Dios. No es que, yo tengo mucha fe, no. La gracia de Dios es la que salva. Y aún, mi amado hermano, la fe es producto del Espíritu. Usted y yo no nos levantamos una mañana diciendo: ahora sí le voy a creer al Señor, ahora sí me voy a entregar a Él. Solamente el Espíritu Santo puede producir esa convicción. Amén. Porque la fe que se necesita para agradar al Señor es la fe que produce el Espíritu. No es una fe humana, no es una fe sentimental o mental, es una fe espiritual. Y entonces el que escoge es Dios. Dios eligió a quien habría de salvar. Dios escogió quien habría de ser su hijo, su hija. Y dice aquí la palabra del Señor, como ya lo leímos, que Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Entonces aquí la pregunta que viene: si el Señor escogió a sus hijos, le pregunto yo, ¿usted cree que Dios se puede equivocar? Por supuesto que no. Él no tiene error. Él no se puede equivocar en su elección. Por lo tanto, si Dios nos escogió a nosotros para ser adoptados sus hijos, no depende de nosotros, sino que depende de Dios, porque Dios fue el que nos ha elegido. ¿Qué hacemos usted y yo? Pues simplemente responder y aceptar por la fe lo que el Señor dice en su palabra acerca de nosotros, acerca de Él, acerca del pecado y acerca de la salvación. Amén. Entonces, primera verdad acerca de la salvación: somos escogidos por Dios. Segunda verdad, vamos a Efesios. Pues aquí estamos en Efesios, ¿verdad? Vamos ahora a Efesios, al siguiente capítulo, capítulo 2, 8, exactamente. 2:8, un versículo muy conocido. Lo hemos estado viendo una y otra vez en los últimos meses aquí. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, nuevamente lo que acabamos de decir: la gracia, la salvación y la fe son de Dios. Es un obsequio, es un regalo de Dios. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Entonces, tanto la gracia como la salvación, como la fe, es de Dios. Nada de esto, dice aquí el autor de Efesios, el apóstol Pablo, dice: nada de esto es de ustedes. No lo produjeron ustedes, no salió de ustedes, sino que es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. Y mira algo hermoso que aquí podemos entender en este versículo. Bueno, perdón, antes de eso, la segunda verdad acerca de la salvación es que somos salvos por gracia. Es decir, la gracia de Dios, la misericordia, el favor inmerecido de Dios es el que nos salva. Porque usted y yo no merecemos, ni merecíamos, ni mereceremos nada. Solamente por su gracia el Señor es que nos concede la salvación. Amén. Miren, es como por ejemplo, hace tiempo, y bueno, sé que es algo común también para usted, fuimos a una fiesta de cumpleaños. Una persona cumple años, su familia le organizó una comida, ya saben lo que se hace ahí. ¿Y qué es lo que acostumbra uno cuando va a una fiesta, invitado a una fiesta de cumpleaños? Aparte de llevar mucha hambre, ¿verdad? Llevar un regalito, un presente. Llevar un regalo, de acuerdo al gusto de la persona, no sé. Bueno, la pregunta aquí es: ¿qué hizo esa persona para merecerse ese regalo?
sino que eso es un regalo, algo que se da aunque la persona no lo merezca. Porque miren, cuando una persona merece algo y se le da ese algo que merece, ya no es un regalo, ya es una recompensa, es una paga, es una compensación, porque lo mereces, te lo doy. Pero cuando no lo mereces y te lo doy, eso es gracia. ¿Sí lo entienden? Entonces, eso es lo que pasó con nosotros en la salvación. No la merecíamos, no hay nada en nosotros que la merezca, y Dios inmerecidamente nos obsequió la gracia de su salvación. Y entonces, la segunda verdad acerca de la salvación es que somos salvos por gracia. Primero, escogidos por Dios. Segundo, salvados por gracia. Hasta ahorita usted y yo hemos hecho absolutamente nada, solamente recibirlo, aceptarlo y creerlo de parte de Dios. Y mire, aquí en lo que estamos viendo acerca de la seguridad eterna, me gusta mucho lo que acabamos de leer en Efesios 2:8, porque fíjese el tiempo de este verbo, donde dice, porque por gracia sois, bueno, en perfecto español castellano, pero en mexicano dirían son, ¿no? En algunas otras versiones así lo traducen como son salvos. ¿En qué tiempo está ese verbo, mi hermano? Es que pasamos por la primaria, ¿se acuerdan? Presente. ¿Se acuerdan? En presente. Gracias, maestra. En presente, pero es un presente perfecto, es un presente continuo. Es decir, no dice ustedes fueron, ustedes serán, sino dicen ustedes son, o en otras traducciones dicen están siendo, es algo permanente, es algo constante y continuo, el tiempo de este verbo. Esto significa, mi hermano, que la salvación es algo constante en nuestra vida, sí tuvo un inicio. Cuando usted y yo reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos, y el Señor nos perdonó y nos justificó y santificó, etc. Pero continúa por la eternidad, no tiene fin. Entonces, si tuvo un principio y ya vimos que Dios nos escogió y ya vimos que fue por gracia de Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros, la pregunta que ahora surge es, si eso sucedió, ¿usted se acuerda cuándo pasó eso en su vida? ¿Cuándo reconoció a Jesús como Señor y Salvador? Sí, gloria a Dios. A veces se olvida, ¿no? ¿Cuándo fue? Pero uno va sufriendo en su interior esa transformación que es instantánea, pero le empieza a manifestar conforme uno va creciendo en la palabra del Señor, en la gracia del Espíritu Santo, y uno va haciéndose por después más firme en la fe. Pero así como tuvo un principio, entonces la pregunta que ahora surge es, ¿y qué hay después del principio? Solamente Dios nos introdujo a la salvación y luego nos dejó a nuestra suerte para que nosotros nos encargáramos de ella. ¿O será acaso que Dios no solamente nos dio la salvación en un principio, sino que nos sigue manteniendo en eso que un día inició y sigue conservando en nosotros la firmeza y la seguridad de la salvación? Esa pregunta la vamos a responder hoy, hermano. Pero aquí quede claro que el tiempo verbal de esta expresión es presente perfecto, presente continuo. Entonces, la segunda verdad acerca de la salvación es que somos salvados por gracia. Dios nos escogió y Dios nos salvó. Tercero, vaya conmigo a Juan 19:30. Y yo creo que conforme vayamos avanzando en esto, nos iremos gozando y glorificando al Señor por lo que Él ha hecho, hace y hará de nuestra vida. Juan 19:30, la palabra del Señor dice aquí, cuando Jesús ya estaba agonizando en la cruz, a punto de expirar, dice en el versículo 30 de Juan 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí fue donde Jesucristo murió físicamente en la cruz. Dijo, consumado es. ¿Qué entendemos por consumado, mi hermano? ¿Sí? Todo está hecho. I'm done, dirían los gringos. Estoy hecho. Está concluido, acabado, terminado. Esto significa, mi amado,
El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario satisfizo la necesidad de justicia que Dios tenía para juzgar el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento, cuando Jesús entregó su espíritu, dijo: está hecho, consumado, la obra está terminada. Amén. Ahora sí, a través de esa obra de Jesucristo que usted y yo aceptamos por la fe, creyendo que Él tomó nuestro lugar, entonces somos acreedores a la justicia de Cristo en nuestra vida por la fe, y recibimos entonces la redención y la salvación de parte de Dios. Acompáñenme por favor a Hebreos 1 para redondear este tercer punto, esta tercera verdad acerca de la salvación. Y en Hebreos 1 vamos a ver el significado de ese consumado, que es, por si aún no queda claro. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Está aquí hablando el autor de Hebreos acerca del Señor Jesucristo, y en capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, sabemos que Jesucristo fue la imagen del Dios invisible aquí en la tierra, y la imagen misma de su sustancia, es decir, que la sustancia del Padre es la misma sustancia del Hijo, es la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo se sostiene por el poder de la palabra del Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando murió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando una persona que está trabajando, que está desarrollando una labor, que está desempeñando un trabajo, bueno, depende del trabajo por supuesto, pero cuando usualmente una persona que concluye su trabajo se sienta, es justamente cuando ya terminó. Jesucristo aquí nos está ilustrando la palabra que Él se sentó y dice: consumado es, está hecho, esto está terminado, como aquí dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó. Ya lo hice, Padre. Aquí está el camino para que todas las personas vengan al conocimiento de la salvación. Entonces, este tercer punto de la verdad acerca de la salvación es que la salvación es completa. La salvación es completa. Primero, escogidos por Dios. Segundo, salvos por gracia. Y tercero, salvación completa. No hay nada más que hacer. Jesucristo ya hizo lo necesario en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo creemos que Él ocupó nuestro lugar, nos arrepentimos, el Señor, al ver nuestra fe por su gracia, nos salva. Le repito, la fe no es la que salva, la fe es sobre el instrumento. Alguien usaba esta ilustración y me gusta mucho. Dice: la fe es como los cubiertos cuando uno se sienta a la mesa a comer. Uno no se alimenta de los cubiertos, uno utiliza los cubiertos para alimentarse. La salvación podemos decir que es el platillo que estamos comiendo, pero la fe es el medio para hacernos acreedores o disfrutar, digámoslo así, de esa gracia, de ese alimento espiritual de Dios. Entonces, si usted cree en la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, podrá comprender, mi amado hermano, querido oyente, visitante o amigo, podrá creer que entonces la salvación es concedida por Dios, por su gracia, a quien Él decide, y es completa, que no necesita hacerse más. Vamos a ver ahora cómo usted y yo podemos tener certeza de que ciertamente el Señor nos ha salvado, porque entonces ya entendimos que es la salvación, ya entendimos lo que sucede con ella. Ahora lo que corresponde es saber si cada uno de nosotros realmente somos salvos o no. Tenemos en la palabra del Señor nuevamente 3 testimonios que quiero compartirle acerca de la certeza, la seguridad de que somos salvos. Vaya conmigo a primera carta de Juan, capítulo 5, está más adelante de lo que nos quedamos en Hebreos, Santiago y luego primera de Juan,
después de pasar por encima de Pedro, llegamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, y vamos a ver 3 testimonios que podemos encontrar para tener certeza si somos salvos o no, porque esa es la siguiente pregunta a responder. ¿Somos salvos o no somos salvos? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cómo podemos saber? Aunque usted recordará, tal vez estuvo con nosotros la semana pasada, dimos las evidencias de ser adoptado. ¿Se acuerdan? Hablamos de las evidencias, ¿no? El Espíritu testifica, ¿sí?, a nuestro ser. En fin, todo esto, como le dije la semana pasada, ocurre al mismo tiempo. La adopción, la justificación, la salvación, la adopción, todo ocurre al mismo tiempo. Uno puede decir, bueno, yo sí soy adoptado por Dios, pero no he sido justificado. No, esa es una equivocación. O yo he sido perdonado, pero no me ha santificado, sino no, esa es una equivocación. Es todo o nada. Entonces, en este sentido, hoy vamos a ver acerca de la seguridad de esa salvación que el Señor nos ha dado. Y aquí en 1 de Juan 5:13 dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes, que creen, tiempo presente, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, que las cosas que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra nos dan testimonio de ser salvos. Entonces, el primer testimonio que nosotros encontramos para saber si somos salvos o no es que la Biblia, la palabra de Dios, testifica. Ella nos va a decir si eres salvo o no eres salvo. Y aquí una cosa que encontramos en esto que acabamos de leer es que los que creen en el nombre del Hijo de Dios, entonces tienen vida eterna. La pregunta que ahora salta entonces es: ¿crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Dios? Es una pregunta tal vez muy fácil de responder. La mayoría de las personas a las que le hacemos esta pregunta va a decir: sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo me demuestras tú que crees en Dios? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues es que yo voy a la iglesia. No, te estoy preguntando, ¿cómo demuestras que crees en Dios? Y una persona que cree en Dios vive su vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque no es solamente una creencia intelectual, una creencia mental, sino es una creencia de la voluntad, es una creencia del corazón que domina la voluntad del hombre. No solamente es creer en, yo lo he dicho en otras ocasiones, es creerle a. Creo en Dios, y dice la palabra que hasta los demonios creen y que tiemblan. Fíjense, hasta los demonios tienen más temor que nosotros a veces. Ellos hasta tiemblan. No solamente es creer en, es creerle a. Y si yo le creo a Dios, yo voy a vivir la vida como dice su palabra, y entonces podré dar testimonio de que soy un hijo de Dios, que tengo vida eterna, como lo acaba de decir aquí Juan en 5:13. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor también nos dice: por sus frutos los conocerán. Por sus frutos te vas a dar cuenta si esa persona es o no un verdadero cristiano. Y Dios, aquí fíjese qué hermoso que en esta carta nos dice: para que sepan, ¿sí? Bueno, sepáis, en lo que acabamos de leer, para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, Dios no quiere que usted y yo vivamos en la ignorancia de no saber que tenemos vida eterna. Eso es una trampa de Satanás, es un engaño del enemigo que quiere que usted y yo dudemos de nuestra salvación para que nos desviemos del propósito de Dios. Pero le digo una cosa, mi amado hermano, mi amado oyente: creamos o no creamos, la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros nos basamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, entonces no nos va a ir bien.
Pero si nuestra vida se fundamenta en lo que dice la palabra del Señor, entonces usted y yo vamos en el camino correcto. Aunque de repente venga la duda, aunque de repente las emociones nos digan lo contrario, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Así es que el primer testimonio que tenemos para saber si somos salvos o no es que la Biblia testifica. Amén. Miren, un punto más en este tema. Juan 3:16, no lo busqué, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, a todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga que ir. Ahí está, hermano. Solo tenemos usted y yo que creer lo que dice la palabra. No confiar en nuestro corazón, no confiar a veces en lo que dice el pastor, sino en lo que diga la palabra. Yo prometo que estoy procurando decir lo que dice la palabra, pero si lo pone en duda está bien, vean lo que dice la palabra. Lo que diga la palabra, pues la palabra testifica. Segundo testimonio de ser salvo, no vaya conmigo, nada más apúntelo si está tomando nota, Romanos 8:16, aquí Luis nos hace el favor de proyectarlo, Romanos 8:16, eso lo vimos la semana pasada, que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el segundo testimonio que encontramos para saber si somos salvos o no es que el Espíritu Santo da testimonio, nos da testimonio a nosotros mismos. Cuando viene la duda, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la inquietud, si somos salvos o no, el Espíritu Santo va a dar testimonio. Más allá de lo que siente nuestro corazón o de lo que piensa nuestra mente, el Espíritu está en la parte más profunda de nuestro ser y va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Usualmente, no quiero decir que sea el caso siempre, pero usualmente, cuando alguien duda de su salvación, o es porque tiene una mala doctrina, una mala enseñanza, o porque realmente no es salvo, o porque realmente no es cristiano. Ese es el problema. Pero Dios tiene remedio. Tercer testimonio para saber si somos salvos o no. Seguimos aquí en Primera de Juan, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 3 de Primera de Juan. El segundo fue el Espíritu Santo testifica. Primero fue la Biblia testifica o da testimonio. El segundo, el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo no va a mentir, no nos va a engañar, nos va a decir la verdad y Él en nuestro interior nos va a hacer saber que somos hijos de Dios. Y tercer testimonio en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan 3. Versículo 14. Aquí viene otra evidencia. Otra evidencia para que usted y yo nos evaluemos y confirmemos que somos salvos. Y aquel que tenga duda, evalúese a través de estos testimonios y si se da cuenta que no está en esa certeza, es el momento para que entregue su vida al Señor. No por nada está escuchando este mensaje. Dios le está dando a usted la oportunidad nuevamente de entregarle ahora sí su vida de forma definitiva. 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Ahí está, mi hermano. Mi amado hermano. ¿Me ama? Como le preguntaron a esa persona, ¿me ama? ¿Ama al que está a su lado? ¿O al que está a su izquierda? ¿Al que está a su derecha? ¿Al que está delante? Es decir, el amor hacia los hermanos es un testimonio de que hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Dice ahí en el siguiente versículo que el que no ama a su hermano o el que aborrece a su hermano es homicida. Ándele pues. Homicida el que no ama a su hermano. Ay, pastor, es que es bien pesadito. Ay, es que hace cada cosa. Ama a tu hermano, ama a tu hermana. ¿Tienes amor por esa persona? Aquí dice la palabra que ese es el testimonio
para que usted y yo nos consideremos que hemos pasado de muerte. No debe haber entre nosotros, hermano, algo que supere nuestro amor. Sí habrá diferencias, sí habrá roces, sí habrá problemas, claro. Nuestro carácter también, de repente nos vamos a confrontar con alguien y va a haber algo, pero mayor tiene que ser nuestro amor hacia nuestros hermanos. Es decir, si nosotros decimos amar a Dios, dice la palabra del Señor, que entonces tenemos que amar a aquellos a los cuales el Señor ha engendrado o ha procreado. Esto es, a nuestros hermanos. Y ese amor, no sé si sea el caso de usted, le digo mi caso, ese amor no se puede producir de forma natural. Yo lo he dicho en otras ocasiones, si no fuera por Cristo, hermano, nos caeríamos gordos. ¿Sí? Así nada más por ver ya me cayó gordo. ¿Sí? Si en Cristo de repente nos muestra, tenemos que darle más preeminencia a ese amor. Pero no es algo que produce el hombre, la mujer de forma natural. Por eso digo, yo recuerdo en mi caso, a mí me caían mal los cristianos. Escandalosos también todos. Y hacen cada cosa, ay, no puede ser. Y ahora, hermano, lo rebasaste. sí, ahora lo pasé yo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pero así. ¿De dónde salió eso, hermano? Del amor que produce el Espíritu Santo que mora en nosotros, que da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. El año pasado, ¿se acuerdan cuando tuvimos la comida de fin de año que nos visitaron de otra iglesia? Y era un amor fraterno, y aunque no nos conocíamos, nos saludábamos, bueno, con las medidas higiénicas y todo eso, pero era un amor que sentíamos hacia ellos porque sabíamos que eran hijos de Dios, y Dios de forma espontánea produce en nosotros ese amor que solamente puede provenir del Espíritu Santo. Amén. Así es que amémonos unos a otros, como dice aquí en la carta de Juan, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo van? ¿Ya palomita ustedes? ¿La Biblia testifica que es algo? ¿El Espíritu Santo testifica? Palomita. ¿Nuestro amor testifica? Palomita. ¿No? Sí, hermano. Entonces, somos salvos. Los que vienen a probatorio aquí, pase al final para ponerle su estrellita en la frente, no lo traigo. Pero usted mismo evalúese. Y los que nos están escuchando también evalúense si realmente son salvos o no. Ahí está. La Biblia lo dice, no es mi sentimiento, no es mi emoción, sino es lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, ya soy salvo, ya reconocí, me evalué y puedo dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para conservar esa salvación? ¿Qué puedo yo hacer como cristiano, como hijo de Dios, salvado por Él, para no perderla? Bien, vamos a responder. Entonces, leíamos al principio, estas notas que tomó, en 2 de Timoteo 4:18, vimos que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me preservará. Esa preservación o perseverancia o esa conservación, ese sustento, ese mantenimiento lo hace Dios. Yo no tengo que hacer nada para cuidar o guardar mi salvación. Si eso no le convence todavía, hermano, vamos a Filipenses. Venga conmigo a Filipenses. Hagamos un viaje en la palabra a la carta a los Filipenses. Filipenses 1. Ahí entonces ya vimos en 1 Timoteo 4:18 que Dios preserva, conserva, guarda, mantiene, sostiene.
Fíjense lo que dice aquí Filipenses capítulo 1, ¿ya lo tienen? 1:6, Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, está dirigiéndose Pablo a los creyentes en Filipos, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él empezó y no la dejó ahí tirada, no la dejó abandonada, sino que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando el Señor se ha glorificado y se ha puesto por estar a sus pies a todos sus enemigos y venga a ocupar el reino que Dios le ha preparado. Amén. Ya sea que nos llame a su presencia o venga, pero el día de Jesucristo es la manifestación gloriosa de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, en ese momento, la obra la perfeccionará, la completará Dios por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él la comenzó y Él la terminará. No es como nosotros, bueno, no es como yo que ahora sí que me pongo ahí de moda. Empiezo una cosa y no la tengo. Que hago esto y no lo hago. Y no he terminado una cosa y estoy haciendo otra y no la hago. No sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí. Y en casa tenemos quien nos esté recordando eso, seguro. No es así Dios. Dios lo que empieza, lo termina, lo va a concluir de forma perfecta. Esto significa, mi hermano, que no solamente Dios inició la salvación y nos dejó ahí a nuestra suerte, sino que Él continúa haciendo la obra de perfeccionamiento en nuestras vidas. Amén. Una más de esta, vaya conmigo a Hebreos 7. Entonces, mi hermano, seamos más como Dios en este sentido. Bueno, me lo digo nuevamente a mí mismo. Un poco sé más como Dios y termina lo que empiezas, por favor. Ya, estoy aquí yo ministrando solo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también, esta vez del Señor Jesucristo, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener mi salvación? Dios. Yo no. Si dependiera de mí, hermano, ya estaría hecho un desastre. Si dependiera de usted, sería un altibajo, de repente bien, de repente mal. Pero sabe que no depende de mí, de usted, ni de mí, sino que depende de Dios, como lo acabamos de leer aquí en Hebreos 7:25, que Él perpetuamente salva y viviendo siempre para interceder. ¿Usted cree, mi hermano, que Dios, el Padre, no va a atender la intercesión de su Hijo Jesucristo? Por supuesto, por supuesto. Y si Jesucristo intercede por mí, ya estoy hecho. Imagínense qué mejor ruego puedo tener delante del Padre, sino al propio Hijo Jesucristo intercediendo por mí. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces yo puedo descansar en esa confianza de saber que Él cuida de mí y que va a completar la obra que inició en mí un día cuando le reconocí como Señor y Salvador. Amén. Entonces, ahora la pregunta, y creo que usted se la puede contestar solito. Le pregunto yo, nos pregunta Dios, ¿se puede perder la salvación? No. Absolutamente no. La salvación no se puede perder. Aleluya. No le da un fuerte aplauso al Creador.
Entonces, puede haber algunas interrogantes, algunas dudas que podría decir, bueno, ¿qué pasa, hermano? Que con aquellos que vuelven venían a la iglesia, a lo mejor hasta tenían un servicio, un ministerio en la iglesia, predicaban o enseñaban, o estaban encargados de estar en la iglesia y se vuelven al mundo. ¿Ha conocido de esos? Sí, nunca nacieron. Sí. Nunca nacieron. Exactamente. Espero que no haya uno de esos aquí. Me voy a escanear. Espero que no haya de esos aquí. Mire, le voy a responder esa pregunta. Vaya conmigo a Primera de Juan. Estamos aquí. Primera de Juan, adelantito de donde estábamos. Exactamente, el capítulo 2. Si hay gente que va a la iglesia, si hay gente que nos hace creer que son cristianos y podemos pensar y dar testimonio que son hasta buenos cristianos. Son cristianos verdaderos, pero mira aquí en 1 de Juan 2:9 lo que dice. 2:19, perdón. Gracias. 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, una persona que aparenta ser cristiana y vuelve al mundo, puede ser, no quiero decir que sea el caso, puede ser que en realidad no era cristiano. Aquí lo dice, estaban con nosotros, eran como nosotros, hablaban como nosotros, olían como nosotros, pero no eran como nosotros. Y fue necesario que eso sucediera para que se manifestara. Entonces, hermano, es triste que la gente, al tener una aproximación y parecer de nosotros, al final no resulte de nosotros. Debemos de tener compasión y amor por esas personas de misericordia y rescatarlas. Tal vez se encuentran en una situación que ha afectado su fe, que ha menguado su fe, su entrega a Cristo, y vamos a rescatarlos. Tal vez nunca fueron cristianos aquí, pero Dios, de su misericordia, les puede dar la oportunidad de que vengan a Él. Pero no todos los que van a una iglesia, no todos los que se dicen son. Usted recuerda el pan siempre, ¿verdad?, donde le dice el Señor, ¿verdad?, que dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre decimos y desdecimos, etc. ¿Y qué les responde el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. O sea, dije, sí, yo me acuerdo de ti cuando ibas de allá, siempre busqué tu nombre. Dijo, nunca te conocí. No se refiere a que no los conozca como persona, pero que no los conoce en la intimidad como un hijo. Por eso, en la palabra que dice, Señor, Señor, fíjese, Señor, Señor. Cuando en la palabra de Dios encontramos que se refiere a una persona dos veces, como Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, eso significa que hay una relación íntima, una relación personal, una relación afectiva muy cercana. Por eso es el Señor, Señor. Es por eso cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, Padre, Padre, Papá, Papá. Es una forma que los hebreos expresaban, los israelitas en este caso, para denotar y mirar una relación. Entonces dicen, Señor, Señor, somos tus amigos, somos tus cuates, tus conocidos, hicimos esto, y se apártense de mí. ¿Sabe lo triste de esta situación, hermano? Es que esa es una realidad, y si Jesucristo lo puso en su palabra, es porque es algo que va a suceder. Algún día, cuando estemos delante de su presencia, alguien va a sufrir ese desencuentro, ese desengaño. Tenían una vida viva, liberaban endemoniados, sanaban enfermos, profetizaban, predicaban, cantaban en la alabanza, daban sus ofrendas, iban a la iglesia, leían la Biblia, oraban. Y el Señor dice, nunca los conocí. No eran personas indiferentes al Evangelio, eran personas activas en el Evangelio.
eso la palabra de Dios aquí es una dice, esos que salen, que vuelven atrás, es muy probablemente que no sean cristianos. Y repito, no quiero ser enfático o tajante o conclusivo, decir, no son cristianos. Puede ser que sean cristianos y están pasando por una situación que está afectando a su testimonio. Porque la misma palabra del Señor nos dice, cuando una persona tiene un mal testimonio, apúntelo por ahí, no vaya a buscarlo, apúntelo por ahí, 1 Corintios 5:5, dice que inclusive lo entreguen a Satanás. No significa que no sea cristiano, pero su testimonio es tan malo, está afectando tanto al cuerpo de Cristo, lo está contaminando, está dañando, por decirlo así, el testimonio del Evangelio, no está glorificando a Dios. Y dice entonces, entréguenlo a Satanás, dice el apóstol Pablo, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, hay gente que va a tener una caída tan grave como cristiano salvo, una caída tan grave que a lo mejor el Señor se lo lleva, ¿no? Nada más lo estás regando, estás dando más testimonio. No significa que se vaya al infierno, pero significa que el Señor lo va a tomar para que no afecte más la obra en la tierra. ¿Sí? Por eso yo no puedo decir que alguien que estaba en una iglesia cristiana, que parecía cristiano, y se va al mundo, no es cristiano. No lo puedo hacer, ¿no? Solamente el Señor lo sabe. ¿Sí? Es más, algunos de los que están en las iglesias tampoco son sabios, solamente el Señor lo sabe. Por sus frutos nos damos una idea, más o menos podemos entender por el fruto. Pero al final el que tiene el testimonio verdadero de ser salvo no es el Señor. Y va a haber sorpresas cuando estén delante de algunos que se creían y no eran. Amén. Entonces, esos que supuestamente vuelven al mundo, probablemente no eran cristianos, no sean cristianos, y por eso no podemos decir que perdieron su salvación, porque en realidad nunca tuvieron la salvación, nunca fueron cristianos. Solo que estuvieron por un tiempo reformados en una iglesia, participando de la doctrina cristiana, pero nunca confiaron su vida a Jesucristo, nunca creyeron que Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nunca fueron conocidos íntimamente por Dios. Bien, entonces, el que una persona es salvada por Dios significa que esa salvación es eterna. Permítame concluir con lo siguiente y vayan por favor conmigo a Juan 10. Juan 10, 27. Esto es algo hermoso que apenas esta mañana, lo que yo me preparaba para venir, el Señor me mostró este pasaje y me conmovió, no lo había entendido así, me conmovió lo que el Señor me dio a entender a través de este pasaje, y con esto quiero concluir. Juan 10, 27, donde Jesucristo está hablando de sus ovejas, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que hablamos hace un momento, nunca los conocía, esto se refiere. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ahí estamos, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermoso. Fíjese, no es que nosotros a veces le decimos, agárrate del Señor. Dile, Señor, agárrame. Dile al Señor que te agarre. Porque si tú te agarras, lo más probable es que te vas a cansar y te vas a soltar. Pero el Señor te agarra, mira. Aquí lo acaba de decir, nadie las arrebatará de mi mano. Alguien ponía esta ilustración y me gusta, quiero poner esto también. Es como cuando vas a cruzar la calle, una calle transitada por un pequeñito. ¿Quién le agarra la mano a quién? ¿Por qué? Porque el hijo se son tan inquietos o tan inocentes, tal vez no miran el peligro. Y cuando uno va a cruzar la calle, el adulto agarra la mano del pequeñito. Porque si uno deja que él se agarre de uno, se puede soltar
decir, bueno, lo mismo es espiritual. No es que nosotros nos agarremos de la mano de Dios, es que Dios nos agarra de su mano y Él no nos suelta. ¿Amén? Pero fíjese, esto ya lo habíamos escuchado tal vez, y eso ya es un motivo de bendición, pero miren, no termina aquí. Versículo 28. Ya esa que leí, ¿verdad? Versículo 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos es el mayor del Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién nos está agarrando? El Hijo y el Padre, y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amado hermano, no hay posibilidad de que usted y yo nos perdamos si nadie nos arrebata la mano de Jesucristo, si nadie nos arrebata de la mano del Padre, porque ambos nos están sujetando, ambos nos están agarrando y nadie nos puede arrebatar de sus manos. ¿No le parece hermoso? Aleluya. Yo me gozo al saber que mi vida está segura en Él y que nada me arrebatará de su mano. Y fíjese, algo más grande todavía. ¿Por qué no habla en plural? ¿Por qué no dice de sus manos? ¿No sería más seguro agarrarlo con sus manos? ¿Sí? Más amarrado, más seguro. ¿Por qué una mano? Eso es solamente una ilustración, porque con la otra mano está haciendo guerra con todo lo que se opone en nuestro camino y está limpiando. Con una nos sujeta y con la otra está abriendo camino para que usted y yo podamos transitar por esa vereda sin ser arrebatados de su mano. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida de tu mano, y nada nos arrebatará de Él. Nada nos quitará de Él. Gracias, amado, por lo que estamos haciendo. Alabanza sea a ti. Póngase de pie, vamos a terminar. Entonces, mi hermano, como conclusión, y espero haya quedado suficientemente claro, porque si no, haz sus órdenes para agradar. La salvación no se puede perder. No hay manera. Es algo que Dios puso en nosotros y no es algo que ningún pasaje de la Biblia va a encontrar que Dios quita su salvación. En todos los pasajes que encontramos, vemos que dice que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, que hemos pasado de la condenación a la vida eterna. Así lo dice la Biblia, pero no hay ningún pasaje que diga el camino de regreso. Es decir, no hay una forma en que el que ha sido perdonado sea desperdonado, el que ha sido justificado sea desjustificado, el que ha sido santificado ahora no hay forma. El que ha pasado de muerte a vida no puede regresar nuevamente. El que ha sido perdonado y justificado no puede regresar a la condenación. Así es que, hermanos, yo espero que usted y yo vivamos el resto de nuestras vidas confiados en la perfección del Señor, que Él completará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Y usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, no podemos hacer nada para asegurar nuestra salvación. Eso es un obsequio que Dios nos ha dado por su gracia. Usted y yo solamente tenemos que recibirla y vivir agradecidos por eso. Miren, si dependiera de mí, podemos pensar, bueno, Dios me salvó, ahora yo tengo que cuidar esa salvación. Hermano, entonces estamos diciendo que la preservación o la continuidad de esa salvación que inició por la fe, ahora es por obras. Si eso pensamos, si depende de mí conservar la salvación, al final estamos diciendo que la salvación no es por fe, sino que es por obras. Y estamos diciendo entonces que lo que hizo Jesucristo en la cruz no es suficiente,
que ahora yo tengo que hacer mi parte para conservarlo. No, Señor, eso no es bíblico. Que no le pongan a usted, amado oyente, aquel que está escuchando de otras congregaciones, no le pongan cargas a usted para decirle, haz esto para que entonces conserves tu salvación. No, eso no es bíblico. Nadie puede conservar la salvación, sino solamente Dios cuando la da, y dice que su llamamiento y sus dones son irrevocables. Nadie los puede quitar de nosotros. Ni siquiera Él se desdice de lo que hizo algún día cuando decidió perdonarnos, salvarnos y hacernos unas nuevas criaturas. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Permítame leerle un pasaje muy conocido que seguramente usted conoce y sirva esto para sellar esta enseñanza en su corazón y en su mente. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque no hay absolutamente nada creado que pueda separarnos del amor que nos tienes en Cristo Jesús. Y no hay nada, Señor, que haga posible que tus hijos pierdan la condición de adopción. No hay nada creado que haga que una persona pierda su salvación, Señor. Oh, amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, que esa seguridad no reside en nosotros, no está en nuestra capacidad, sino que descansa, Señor, en tu fidelidad y en tu poder, Padre. Porque una vez que tú decidiste salvarnos, Señor, lo has hecho una vez y para siempre. Y no hay nada, Señor, que podamos hacer, Señor, o dejar de hacer para que eso cambie, Señor. Porque tu amor no depende de nosotros, sino porque tú has decidido, por tu buena voluntad, salvarnos, Señor, y darnos vida eterna, Señor. Y de ello tú no te desdices y mantienes tu palabra y tu promesa, Señor, de que así como tú has iniciado la obra en nosotros, tú no la abandonarás, sino que tú continuarás hasta perfeccionarla hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque descansamos en ti, no en nuestras emociones, no en nuestras ideas, sino en tu palabra, en tu verdad revelada, Señor, y en el entendimiento que nos das y el testimonio por medio de tu Espíritu Santo de saber que nuestra salvación está sellada y no se perderá. Padre, de esta forma entonces queremos nosotros vivir confiados en el futuro, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que no nos desamparas, que no nos abandonas, que tú tienes nuestra vida en tus manos, que todo lo que venga será para nuestro bien, Señor, y podemos entonces despreocuparnos de lo que va a suceder mañana, sabiendo, Señor, que tú estás en control de ello, y queremos entonces así enfocarnos en el presente, disfrutar lo que pones a nuestro alcance, Señor, y hacer la obra que nos has mandado a hacer en esta tierra, Señor, hasta que nos llames a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, que nos da el entendimiento, y Padre, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, y por tu gracia, Padre, que nos ha salvado, Señor. Te damos toda la gloria.